En serio que cuando me senté empecé a recordar absolutamente todo lo que pasé en esta cafetería, en la escuela, en los pasillos. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Un saludito desde Mazatlán, Sinaloa, y a pesar de que en el título del video diga Corea del Sur, se nos olvidó grabar la entrada y pues ni cómo regresar, ¿verdad? Así que vamos a ver el video. Esperen estos que estamos grabando aquí en Mazatlán porque están quedando re buenos. Pero mientras, disfruten lo que yo comía cuando yo vivía en Corea del Sur. Un estudiante, poco dinero, muchas opciones. Vean lo que les espera. Para que tengan un contexto general de lo que vamos a comer hoy, esta zona se llama Cheongnyang-ni. Es la zona en donde está ubicada mi escuela, mi ex escuela llamada Hankook University of Foreign Studies, o mejor conocida como WEDE. Y esta escuela es bastante conocida también porque tiene una cafetería muy barata. Y si vamos a hablar de comida de estudiantes, vamos a comer en la cafetería estudiantil. Entonces vamos a entrar, vamos a pedir como yo pedí en ese entonces. Y yo creo que hasta unos 2 menús nos andamos echando, o a lo mejor solo uno, y después nos vamos a explorar el área, así que a comer. Pedir, formarte, escoger, y ahora sí que se venga el alimento, el menú estudiantil del diario. Calamar salteado con su buena y saludable ración de vegetales, con un toque picante que nace de las hojuelas del chile coreano y que va perfecto con su porción de arroz. Balanceado para que aguantes todas las clases. Empezamos duro con la nostalgia, camaradas. En serio que cuando me senté empecé a recordar absolutamente todo lo que pasé en esta cafetería, en la escuela, en los pasillos. Y creo que parte fundamental de yo enamorarme de la cultura gastronómica coreana fue justo este lugar, la cafetería de la escuela en donde yo estudié, porque es un menú completamente coreano. Aquí pueden darse cuenta, está el menú rosa y está el menú azul. Y justo tú pagas en una de estas máquinas especiales muy moderno, todo con tarjeta de crédito, débito o en efectivo. Agarras tu boletito, te formas, agarras tus cubiertos, tus acompañamientos, y ya después una señora muy amablemente te va a poner el arroz, y en este caso lo que yo escogí, que fue un poco de calamar sofrito con bastantes vegetales y obviamente para que amarre picosito. Este tipo de platillos yo los comía de lunes a viernes, pero mientras vamos a comer. Imagínense que estaban en cierta edad de la secundaria, ibas a la casa de tus tíos, de tus abuelos, que sabes que te cocinan increíble y que tienes mucho tiempo de no regresar, y a pesar de que ubicas y conoces un poco el sazón, cuando lo pruebas dices, qué rico que volví, te viene una gran sonrisa a la cara, y eso es lo que me está pasando con esto. Digamos que esta experiencia de sentarte, de formarte, de estar con todos los estudiantes, forme parte de, creo que es inigualable. Comí bastante balanceado por acá y después me daba un atracón de aquellos cuando salía. Creo que en este caso nos tocó algo que representa muy bien esta comida estudiantil que tanto recordaba, que es justo la mezcla de los vegetales característicos con la salsa picante, el gochujang, y el arroz imprescindible en cualquier otra presentación de comida coreana. Y algo que no les había dicho es que justo también nos dan un poco de sopa. En este caso tiene alga marina, les voy a enseñar un poquito, que esa también le empecé a agarrar bastante amor cuando llegué por acá, con su respectivo kimchi, que a pesar de que este tipo de combinaciones ya pueden tener kimchi incluido, tú puedes acercarte a la barra y agarrar todo el que quieras. A veces cuando no tenía tanto dinero y quería ahorrar un poco, justo se me acababa el arroz e iba a pedir un poco más allá a las señoras, porque ese pues es gratuito, entonces nada, llegas tú y un poco más de arroz, por favor. Y con solo el kimchi mezcladito, no saben qué joya se volvía. Y otra cosa, acá como en los otros lugares donde hemos comido, el agua siempre es gratis. Agarras tu vasito de acero inoxidable, lo llenas, te lo traes y con eso ya tienes. ¿Qué más puedes pedir? Les voy a enseñar algo que siempre aplicaba. Aquí es el dormitorio, los dormitorios donde yo me quedaba, y justo hay una tienda de conveniencia en la parte de abajo, un sillo, lo que podría ser un Oxxo, y yo siempre para después de comer o cuando me levantaba compraba estas galletitas, que son las mejores galletas que he probado aquí. Son hermosas, son rellenas de una mermelada de manzana verde, lucen de esta manera y saben como no tienen una idea.
Sabor mantequilloso, súper mega suave. Se deshace en la boca y aparte la mermelada que tiene. ¡Oh! De las mejores galletas que he probado en mi vida, en mi existencia. Ahora sí, después de este postre, vamos a entrarle a algo más pesado. Y ya después de lo nutritivo, de pasar en la mañana a la cafetería de la escuela, era clásico venir a comer este platillo que es de mis favoritos. Este sí podría decir que es mi favorito de la cultura coreana. Y déjenme pongo mi mandil porque vamos a comer budae-jjigae. El estofado más pintoresco y apetitoso que podrás comer en Corea. De tamaño monumental y un aroma que por su combinación de ingredientes y también su historia, te dejará con la boca abierta. Por cierto, este no lo voy a comer solo porque pueden ver que es bastante grande. Es para el señor X, para mí y también para alguien muy especial que está justo al lado mío, que es mi ex roomie. Vivíamos juntos en el dormitorio que les enseñé. Su nombre es Min. So Min, say hi to the people that are gonna watching you. Buenas tardes, yo soy Min. Él es totalmente coreano, compartíamos el cuarto, él me enseñaba muchísimo de la cultura y de la comida también, y gracias a él fue que conocí el budae-jjigae, mi platillo preferido de la cultura coreana. Entonces vamos a empezar, vamos a compartir, porque de eso se trata, y pues vamos a comer. Uf, se van a antojar nada más de solo verlo. Y si lo estuvieran oliendo, la verdad es que se antojarían más. Esto es una chulada 100%. La cosa es bastante sencilla. Como pueden ver, todo se mezcla en una caldera como es usual por acá. Ya vimos en otros videos. Y aquí los ingredientes que no les había comentado son los fideos del ramyun, un poco de spam, salchicha, tiene también tofu, vegetales, kimchi. Es una combinación de todo. Y de hecho este platillo tiene una historia bastante peculiar porque el significado de la palabra budae-jjigae se traduce como si fuera un estofado militar, y esto es porque cuando fue la época de guerra y las personas de Estados Unidos querían comer, encontraban pues los ingredientes que pudieran, y después se hacía este caldo increíble y que es una comida como para el frío, se disfruta muchísimo más, pero aunque haga calor también está increíble. Miren, aquí igual me pude servir un poquito de todo, pero usualmente se empieza con el ramen, así que de una vez. Miren, tal vez lo estén pensando como si fuera un plato de ramen gigante, pero es que sí cambia la cosa por todos los ingredientes, la combinación de las fragancias, el cebollín que no les dije, cebollín coreano que se llama daepa, también tiene unos fideos que son de papa que tienen una consistencia muy diferente, más aparte la carne esta que pues son embutidos que a lo mejor uno diría, pues es carne barata, pero qué sabor le dan la grasita, no hombre. Es un platillo que sana el alma. Y por algo es mi favorito. Es increíble y le agradezco de hecho mucho a Min, porque él me dijo, mira, vamos a comer algo que creo que te va a gustar, por cómo me veía que me alimentaba, y le contaba como mi dieta los días que estaba por acá. Me lo enseñó, me trajo, me enamoré y sí veníamos bastante seguido. I love budae-jjigae because it has spicy soup and many delicious ingredients like tofu, sausage, spam, and I can eat them together with my rice. Y eso es una cosa que no les había dicho, pero tenemos una porción de arroz aquí al lado, y esto también obviamente se puede mezclar, un poquito de sopa, un poquito de fideos de tofu, y aquí mismo con la cuchara, bocado gigante. Así mezcladito todo. Es una experiencia muy muy chida y por algo me enamoré, pero esto no es lo único que vamos a comer aquí con Min, entonces vamos a llevarlos a unos lugares que también me llenan siempre el corazón, aunque este budae-jjigae sí se lleva palmas. Y después de comer ese budae-jjigae que me enamoraba siempre, nos pasábamos a este lugar que está justo enfrente. Se viene algo especial, algo caliente, algo burbujeante, un pollito picante que está hirviendo. Cuando pensabas que un muslo de pollo no podía ser más rico, llega esta joya pollística, cubierto de salsa agridulce y presentado sobre un plato de hierro fundido que genera un burbujeo de película.
Qué emoción, qué recuerdos, qué hermoso cómo luce igualito esta pechuga. Bueno, según yo es como pechuga y muslo de pollo rebozada bañándose en salsa picante. Esto está increíble porque este sí me lo comía mínimo unas 2 o 3 veces a la semana y justo era algo bien interesante cada que me traían el plato y sigue siendo igual. O sea, de hecho pueden verse los años pasar por esta madera y que han comido aquí muchísimos estudiantes y personas de la zona, que es justo recibiendo todo el calor, la salsa. Pero bueno, vamos a detenernos un momento porque este sí sabe mucho mejor así caliente, burbujeando, y lo único que tenemos que hacer es partir, y la mejor combinación es obviamente con su arroz, un poquito de la ensalada que se vea de esta manera, y aunque esté grande el bocado, aquí sí vale la pena, aunque no se vea bonito. Desde el primer instante en que la salsa especial toca tu boca, tu paladar y tus labios en general, no inventen, qué bonito momento, porque lo recordaba bien, como en mi imaginario yo sabía que este pollito era como de lo mejor que se podía conseguir en los alrededores de la escuela. De hecho, el lugar es bastante famoso, sé que personas de otras escuelas vienen acá, justo a la estación de la escuela donde yo estudiaba, a comer específicamente este pollito, y es que justo creo que la magia de la salsa especial que hacen aquí, que salga como burbujeando, que esté caliente, que empieces como a bañar todo con el arroz, la ensalada. Aparte hace esa costrita que justo cambia completamente la perspectiva del sabor. When was your first time eating this type of chicken? My first time it was with you. Oh, really? Yeah. With him and his Mexican friend. Yeah, with Mexican friends, yeah. And it was really good. I mean, I remember that back in the days, we eat this like at least 2 times a week, right? And the spicy version, because hay otra versión que no es picante, pero justo nosotros le entramos a la comida picante, tanto él como coreano como yo como mexicano, y probé la que no era picante, pero no se compara en sabor a esta que tiene como una intensidad mucho más grande y justo se agradece. Me podrían dar la pielecita del pollo nada más así, viniendo, quemándose, haciéndose el chicharrón con la salsa, yo sería feliz, totalmente. Yo creo que eso es lo que hace mucho la diferencia, la pielecita y evidentemente la salsa, que no nos dijeron de qué es porque es una receta secreta, por eso es tan popular el lugar. Pero yo puedo decirles que va a tener una combinación como del gochujang, pero también tiene miel, pero también tiene ahí un toquecito como especiado, algo súper único, pero está en ese nivel y en esa balanza perfecta. Y por cierto, aquí el precio ya viene con una bebida, que es creo que Pepsi, por todo incluido, 8,000 won, creo que es una gran ganga. Y por último, quisimos mostrarles un poco de la perspectiva estudiantil coreana y estamos probando algo que es súper usual, que se come no solo en esta escuela, sino en cualquier otra escuela. Así que vamos a comer justo aquí enfrente del edificio principal un poco de arroz con queso. El alimento estudiantil que ha salvado a más de un coreano. Sencillito, base de arroz, tu proteína, vegetales preferidos y como toque de gracia, capa abundante de queso para que termine repleto. Tenemos que comérnoslo rápido porque uno ya lo pedimos para llevar, ya se está empezando a plastificar, por así decirlo, el queso, pero les platico un poquito. Básicamente, como dice el nombre, es queso con arroz y el ingrediente que tú quieras. En este caso yo pedí carne de cerdo y un poquito de tocino. Es la mezcla perfecta, la que usualmente pedía yo, y como me lo comía y como más lo disfrutaba era agarrando la cuchara o los palillos, en todo caso, le revolvía todo para que todo se hiciera esta masa homogénea, y después era como una comida muy balanceada, muy apetitosa, como antes de la fiesta. Recuerdo también haberlo pedido, entonces hay que hacer lo mismo, recordemos esos momentos y también para que apetezca más. Esto es lo bueno. Aunque no lo revolvamos, así se tiene que ver. Y cuando lo revolvamos por todo el queso y el calor, se va a ver mejor todavía. Por sí solo, ya es visualmente atractivo. Y aparte, cuando ya lo muerdes, sientes todo el sabor, la combinación de sabores que a lo mejor cuando uno piensa en arroz con queso solo podría pensar en el arroz al vapor literal. Pero aquí le ponen un poco del gochujang para que esté entre dulce pero también picoso, el queso que recubra todo, la grasa y el aporte
esencial salado de la carne del puerco. Este sí definitivamente es la comida predilecta de cualquier estudiante de Corea del Sur, aquí en Seúl, en la capital al menos. Este podría ser como los taquitos afuera de las escuelas, 100% garantizados. En casi cualquier lugar donde lo pidas va a ser como algo muy sabroso. Este te lo puedes comer en el lugar, hay mesitas, está el menú, está como todo más tranquilito, pero creo que para aprovechar el clima, para aprovechar como este ambiente estudiantil, nosotros decidimos comerlo aquí porque eso es algo que usualmente se hace. Realmente yo lo hacía así, he visto que personas también lo hacen así. Los lugares de arroz con queso se ven como en pasillos, digamos que como si fueran unos mini tianguis, y justo como es algo súper rápido y que solo te pide el tiempo necesario para poder comer, aunque suene un poco triste y medio feo, pero así es la cosa. Es como si fueran los taquitos, les digo, unos taquitos de carnitas afuera de la FES Zacatlán, por allá unos taquitos de bistec. Y así es el arroz con queso, combinación ganadora, muy llenadora y que aparte no considero nada cara. Creo que es clásico que se divida las personas que se comen el arroz con queso en estos dos bandos, de que le gusta estar revolviendo todo o al que solo le mete la cuchara y le gusta ver cómo se estira el queso, pero ya lo demás se lo empieza a agarrar así para que no le llegue más queso al fondo. Como les decía, yo soy del equipo que revuelve todo, como que complace más, y aparte lo calientito de abajo hace que lo de arriba se mantenga caliente y todo sea mucho mejor. Y esta combinación es la que yo pedí, pero puedes ponerle kimchi, puedes ponerle carne de cerdo, puedes ponerle vegetales, que de hecho es algo que no le puse por acá, pero también funciona. Te dan, obviamente, con cada arroz con queso una bolsita de alga marina para que también tenga como estos sabores un poco salados de mar y toda la cosa. Entonces es como si lo que tuvieras en el refrigerador que no quieres que se eche a perder, lo aprovechas y te sale como este resultado bastante, pero bastante bueno. Una muy buena experiencia, me llenó mucho el corazón, la panza evidentemente, aparte sentir todo esto otra vez con mi ex roomie, el buen Min, también como que me trajo muy buenos recuerdos a la cabeza y creo que fue un muy buen video, espero que les haya gustado. Recuerden darle muchos me gusta a este tipo de videos para que la gente se antoje, para que conozcan un poco más de esta cultura que a lo mejor a veces no pensamos que comerían los estudiantes tanto en Corea del Sur como en otros lugares, así que ya saben, comentarios abiertos, recomendaciones a mis redes sociales. Min, do you want to say something to the people that are gonna watch the video? You can say it in Korean if you want. 오케이. 시청해 주셔서 감사하고 네, 감사합니다. 좋아요, 구독 부탁드립니다. Ahí está, que se suscriban, dice el perro. Y ahora sí nos vemos en el próximo de La Garnacha. Que apapacha. En coreano. ¡Qué moderno! Tienen una tienda de celulares en la escuela, eso no existía.